diapositiva que ustedes pueden ver, y a los dermatólogos principalmente nos ha tocado ver y familiarizarnos con una de estas patógenas, que es la Klebsiella rhinoschleromatis. Pues es una bacteria encapsulada, es una subespecie de la Klebsiella pneumoniae, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es un diplobacilo que mide de 2 a 5 micras de diámetro, es inmóvil, es gram negativo, es intracelular facultativo, resiste la digestión a los macrófagos, y esto es lo que nos ha llevado a que nosotros la veamos. El ser humano es el único huésped identificado de esta Klebsiella. No forma parte de la flora normal del tracto respiratorio, sin embargo se ha identificado un tropismo importante por este epitelio. Este es un artículo, diría yo, relativamente nuevo. Yo les invito a que hagan una búsqueda y van a ver que no se escribe mucho sobre infecciones por Klebsiella, por lo menos en artículos actuales, pero ahí tenemos, como lo definen estos autores, pues la infección nasal crónica causada por Klebsiella rhinoschleromatis y por Klebsiella oceanae, dos infecciones olvidadas. La infección por Klebsiella rhinoschleromatis es una condición poco frecuente, pero endémica en algunas regiones del mundo. Se presenta como una enfermedad crónica, progresiva y de aspecto granulomatoso, y habitualmente genera rinoescleroma, pero puede comprometer otras partes del sistema respiratorio y generar compromiso laríngeo, traqueal, que puede incluso poner en riesgo la vida del paciente. Otros sitios afectados son sitios vecinos, como por ejemplo la trompa de Eustaquio, el antro maxilar. He puesto en rojo la cavidad oral porque van a ver lo que he querido comunicarles en esta sesión. También puede afectarse laringe, órbita, tráquea e incluso la piel vecina. El diagnóstico pues se basa en los hallazgos clínicos, como son la deformidad nasal, la obstrucción de la vía aérea, puede haber disnea, disfonía, estridor respiratorio, y todo esto se apoya por estudios de imágenes como tomografía, resonancias, y el diagnóstico histopatológico, como quizás en la gran mayoría de enfermedades dermatológicas, es el puntal de apoyo diagnóstico. Esta Klebsiella fue descrita, o mejor dicho, la enfermedad por von Ebra, el rinoescleroma, por primera vez en 1870, como una enfermedad cutánea propia de la nariz. En la fotografía de abajo tenemos von Ebra y los dos primeros pacientes diagnosticados de rinoescleroma por él. Pero es el cirujano polaco Mikulik, del cual parten el nombre de las células de Mikulicz, quien describe las características histológicas en el año de 1877. La primera fotografía corresponde al cirujano von Mikulicz, y von Fritsch en el año de 1882 identifica el microorganismo. En 1932, varios años después, se propuso el término de escleroma respiratorio, debido a que el proceso de rinoesclerosis puede incluir tanto la vía aérea superior y el tracto respiratorio inferior. La enfermedad ocurre esporádicamente en casi todo el mundo, es endémica en algunos países de Centro y Sudamérica, también se lo ve en África, en Estados Unidos, afecta predominantemente a mujeres. La relación, mencionan los autores, de 13 a 1, es más frecuente en la tercera década de la vida, se asocia con una población de nivel socioeconómico bajo, donde las condiciones higiénicas y las condiciones nutricionales no son las más adecuadas. La enfermedad se adquiere por contacto directo o indirecto con el exudado nasal de una persona infectada. Se inicia la patología en la unión del epitelio escamoso estratificado del vestíbulo y el epitelio respiratorio de la nariz. Los mecanismos de sus génesis han sido propuestos varios, dentro de ellos el déficit de hierro, alteración de la relación CD4-CD8, déficit específico de fagocitosis, los cuales producirían una inflamación crónica granulomatosa. Los factores de virulencia de la Klebsiella rhinoschleromatis han sido estudiados a saciedad y mencionan pues estar relacionados a una gruesa cápsula de polisacáridos, a ciertos antígenos capsulares denominados como KIO, a la constitución de 83 diferentes carbohidratos dentro de esta cápsula, a los pilis de adherencia que tiene la bacteria, a factores de secreción bacteriana 1 y 2, a enterotoxinas, endotoxinas y a una alta producción de ureasa.
El rinoescleroma como tal es un proceso patológico que hemos mencionado reiterativamente. Se inicia en la nariz y puede expandirse a la faringe, la que está comprometida en el casi 50% de casos. Sin embargo, como ya lo mencioné, sitios vecinos pueden ser afectados, dentro de esto la cavidad oral y la piel vecina. La presencia de otros síntomas respiratorios pues hacen sospechar, sea al otorrinolaringólogo, sea al dermatólogo, el compromiso inferior del tracto respiratorio. La enfermedad, es decir, el rinoescleroma, todos sabemos tradicionalmente, pasa por 3 estadios definidos en esta diapositiva, como el estadio exudativo, rinítico, catarral, el estadio proliferativo granulomatoso y por último el estadio esclerótico cicatrizal, del cual como secuela y evolución de la enfermedad toma el nombre esta patología. Esta diapositiva identifica varios signos y síntomas de los pacientes afectados de rinoescleroma. Esta otra diapositiva son fotografías no de pacientes míos, sino de pacientes de la literatura que he querido plasmar ahí por el compromiso que puede presentarse no solamente a nivel nasal, sino también dentro de la cavidad oral y en la parte vecina, que puede verse en lo que sería el labio superior. Quiero presentarle 2 casos. Yo creo que cuando nos invitan a todos queremos dejar plasmados, si no conceptos nuevos, pero conceptos que dejen una inquietud al auditorio y que sean puestos en práctica. Este es el caso número 1 de una paciente de 40 años de edad dedicada a los quehaceres domésticos. Acude a la consulta con una dermatosis localizada en nariz, caracterizada por edema, eritema, ambos progresivos, acompañados de rinorrea no purulenta, que inicia hace 5 años aproximadamente. Fue visto por varias especialidades, con tratamientos diversos dentro de estos antibióticos sin mejoría de su cuadro. Tenemos ahí la fotografía de esa paciente, donde vemos pues esta placa eritematosa, infiltrada, descamativa en su superficie, que ha generado obstrucción de la vía aérea superior. Los diagnósticos diferenciales que nos planteamos en ese entonces fue un linfoma, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, un rinoescleroma, una leishmaniasis, micosis profundas, como por ejemplo rinosporidiosis, a pesar de que no veíamos o lo que dejaba ver esas fosas nasales, una blastomicosis y más remotamente una mucomicosis, porque todos sabemos que es una infección micótica profunda con alteración del estado general importante en huéspedes inmunodeprimidos, factores que no tenía nuestra paciente, pero que dentro del ejercicio mental estábamos en la obligación de pensarlo. Se solicitan varios exámenes, dentro de estos biometría, química sanguínea de límites normales, pensando en la granulomatosis de Wegener, ANCAS, los cuales estuvieron negativos, extendido para Leishmania negativo, una impronta de KOH negativa, estudios de imágenes que ya lo van a ver y una biopsia de la columela. Ahí tenemos en la tomografía el compromiso que ustedes pueden ver obstructivo de la fosa nasal derecha. La histopatología nos demuestra una enfermedad granulomatosa llena de histiositios vacuolados, además que estas se definen como las células de Mikulicz, y pues estos corpúsculos eosinofílicos en las células plasmáticas, definiendo los cuerpos de Russell, 2 puntos dermatopatológicos importantes, más la identificación del bacilo que nos lleva al diagnóstico de rinoescleroma. Esta es la misma paciente con tratamiento antibiótico a base de fluoroquinolonas y la fotografía de abajo es al final de 6 meses de tratamiento. Esto sería, para nuestro juicio, un caso típico de rinoescleroma. Quiero hacer unas consideraciones previas antes de lo que sería el caso número 2. Recordemos que estas infecciones por Klebsiella rhinoescleromatis habitualmente afectan la nariz, pero puede verse afectada la cavidad oral y la piel vecina. Segundo punto a considerar, la patogenia, o mejor dicho, la patología por Klebsiella rhinoescleromatis inicia en la unión del epitelio escamoso estratificado del vestíbulo y realmente el epitelio respiratorio nasal. Tercer punto a considerar, es endémica en nuestros países. Vengo de Ecuador, pertenecemos lógicamente a Sudamérica y estamos dentro del grupo mundial donde la Klebsiella rhinoescleromatis nos respira en las orejas, por decirlo así. Se asocia con población de nivel socioeconómico bajo. Nuestro paciente que voy a presentar pues tenía esas condiciones.
Y estas dos fotografías clínicas encerradas en ese círculo define la afección en el primer paciente, no solamente de la parte nasal, sino pues de su labio superior. Y fíjense en el paciente de la foto inferior cómo el compromiso intraoral no ha respetado el labio de ese paciente. Entonces paso a presentar el caso número 2. Tenemos un paciente de sexo masculino de 35 años de edad, sordo-mudo, al cuidado de familiares, habita en el campo y consulta por una dermatosis localizada en los labios de 6 años de evolución que ha generado dificultad en la apertura bucal, ha recibido múltiples tratamientos como múltiples diagnósticos, ninguno con evolución adecuada, y no se ha evidenciado ni manifiesta signos o síntomas nasales. Esta es la foto de nuestro paciente. Fíjese en esa dermatosis que ha generado úlceras que han desencadenado o han terminado en lo que sería esas lesiones cicatrizales escleróticas. Fíjense en además estas excrescencias, es decir, lesiones vegetantes que se encuentran también formando parte de esta patología. Acercamientos de ella pueden dejar ver en mejor manera cubiertas de un exudado fibrino purulento en los sitios donde estas úlceras se han presentado. Esta diapositiva anterior trata de identificar además la dificultad de la apertura y fíjense en cómo sus fosas nasales están respetadas. Los diagnósticos pensados, una tuberculosis, una blastomicosis, una quelitis supurante de Volkmann, quizás una enfermedad de Crohn, un Cracum oris, pensando en la parte de lo que sería sífilis, muy difícil verlo a esa edad con el tiempo de evolución, una amebiasis, fueron los diagnósticos planteados. Se pidieron estudios de apoyo diagnóstico. En la biometría hemática vimos un ligero déficit de la serie roja, velocidad de eritro de sedimentación de 18 milímetros, química sanguínea normal, RX pulmonar normal. Pedimos el apoyo de otorrinolaringología, se pidió una rinoscopía antero-posterior, la cual fue el normal. El PPD no fue reactivo, extendido del ESMAN impronta de KOH negativos, VDRL negativo, VIH negativo, y se solicitó una biopsia donde hicimos tinciones de maltodextrina, eosina, PAS, Giemsa y tinciones de plata. Esta es la biopsia donde vemos un gran infiltrado, una dermatitis nodular y difusa, cargada de histiocitos espumosos, y dentro de estos identificamos la presencia de los bacilos. Pedimos una tinción de plata y tenemos la confirmación de la presencia del bacilo de von Frisch. Pedimos un cultivo y fue negativo, y el apoyo bibliográfico nos habla de que la bacteriología tiene una baja sensibilidad para Klebsiella rhinoscleromatis, por lo cual si es positiva ayuda al diagnóstico, pero si es negativa no lo descarta. El análisis inmunohistoquímico puede ser útil en estos casos. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, en las características histopatológicas, el hallazgo del bacilo, los estudios de imagen. Sin embargo, la histopatología constituye el pilar fundamental. Es imprescindible el hallazgo de los dos elementos que hemos hablado, las células de Mikulicz que estuvo presente en nuestro paciente y los cuerpos de Russell. Consideraciones posteriores a lo planteado. Tenemos un paciente con una enfermedad crónica, deformante, úlcero-cicatrizal, sin participación nasal o respiratoria por lo menos evidente, con hallazgos histológicos de células de Mikulicz y además con identificación del bacilo. Todo esto yo quiero dejar planteado, ¿será que puede ser llamado entonces queiloescleroma? Las infecciones por Klebsiella rhinoscleromatis necesitan un tratamiento multidisciplinario donde los dermatólogos quizás somos un pilar fundamental del diagnóstico y el tratamiento. Existen opciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas, como todos lo sabemos, pero siendo una enfermedad bacteriana, yo no creo que sea justo que estos pacientes, como el último que hemos presentado, llegue a una deformidad no solamente anatómica, sino funcional. Creo que los diagnósticos precoces, el tener como dermatólogos clínicos claros las posibilidades, no deben dejar truncada nuestro pensamiento frente a la posibilidad de que estas bacterias puedan generar enfermedades por vecindad diferentes como tal, y tendríamos que luchar hasta llegar a nosotros determinar la participación de la misma.
Esta diapositiva, con la que agradezco la atención que ustedes me han brindado, define un